Buenos días, alumnos y alumnas. Bienvenidos a su clase de Ciencia y Filosofía. El día de hoy hablaremos acerca del desarrollo de las ideas filosóficas a partir de Descartes y su comparación con la actual situación de la teoría cuántica, escrito por Werner Heisenberg. En ese sentido, primero haremos un repaso de lo que han visto con mis compañeros en los videos anteriores y posteriormente continuaremos con el desarrollo del texto. En el texto, Heisenberg analiza los límites y alcances del desarrollo conceptual de la modernidad para dar cuenta de la realidad empírica. Lo que Heisenberg trata de desentrañar en el texto es el desarrollo de los conceptos filosóficos y cómo estos nos permiten entender la teoría cuántica. En otras palabras, los límites y alcances que pueden tener los sistemas conceptuales de los principales filósofos de la modernidad para fundamentar la posibilidad de conocimiento a través de la relación sujeto-objeto. En ese sentido, por un lado, el autor, en relación a la teoría cuántica propia de su época, grafica los límites del juicio sintético a priori para el establecimiento del espacio como intuición pura y, por otro lado, deja una posibilidad abierta para que los conceptos sirvan de fundamento de la posibilidad del conocimiento sujeto-objeto en la medida en que formen parte de un sistema de relaciones de axiomas y definiciones estructuradas matemáticamente, de forma tal que pueda aplicarse a la experiencia. Según la línea de tiempo que traza el autor, primero trata de Descartes, posteriormente habla acerca de los empiristas ingleses y finalmente habla de Kant. Haremos un pequeño repaso de los dos primeros autores para luego desarrollar a Kant. Descartes, maravillado por el método matemático, pretende hallar un conocimiento fundamental. Así alcanza el cogito ergo sum que diferencia la res cogitans de la res extensa. Además, Dios se mantiene como garante de la realidad empírica, es decir, el canal que garantiza la relación entre el sujeto y el objeto es Dios. Luego Newton, a partir del plano cartesiano que permite la matematización del tiempo y el espacio, realiza descubrimientos revolucionarios en diversas ramas de la física. Por ello, la ciencia empírica continúa por el sendero de la matematización, que no requiere apelar a conceptos de tipo espiritual que apelan a Dios. En el siglo XVIII, los empiristas, Locke, Berkeley y Hume, siguen la línea empirista e indagan en términos filosóficos la relación sujeto-objeto. Parten de que el mundo existe. Por ello, luego de la profundización del problema por parte de Hume, en el plano lógico se estancan en el problema de la inducción, haciendo tambalear la posibilidad de las ciencias empíricas. A finales del siglo XVIII, Kant define el conocimiento a priori de tipo analítico, que es incondicionado, y el conocimiento empírico de tipo sintético, que es condicionado. Así, considera el espacio como un juicio sintético a priori, es decir, no afecto por la experiencia. Kant considera haber establecido una vía lógico-sintética que permita la relación sujeto-objeto y con ello fundamente la posibilidad del conocimiento. Lamentablemente, y tal como lo comenta Heisenberg en el texto, la concepción del espacio de Kant como intuición pura es insuficiente para dar cuenta de una serie de fenómenos subatómicos. En ese sentido, debiéramos reformular la concepción a priori kantiana como fundamento lógico del conocimiento empírico y girar hacia la matemática, que sí permite una relación sujeto-objeto. En relación con el desarrollo conceptual que fundamenta la realidad empírica, el autor define el realismo metafísico de la siguiente manera, cito, el mundo, es decir, las cosas extensas, existen. Objetivamos un juicio si aceptamos que su contenido no depende de las condiciones bajo las cuales puede ser verificado. Además, el autor diferencia el realismo práctico y el realismo dogmático. El realismo práctico da por sentado que hay juicios que pueden ser objetivados y que en realidad la mayor parte de nuestra experiencia en la vida diaria consiste en tales juicios. Por otro lado, el realismo dogmático sostiene que no hay juicios concernientes al mundo material que no puedan ser objetivados. Los empiristas notaron que no debían seguir el camino del realismo dogmático. En otras palabras, no debemos tomar la realidad empírica como algo evidente, ni caer en el error de dar por sentada la realidad, ya que podemos caer en el problema de la inducción. En ese sentido, cito, la crítica del realismo metafísico formulada por la filosofía empírica está ciertamente justificada en cuanto pone en guardia contra el ejemplo ingenuo del término existencia. Nuestras percepciones no son originariamente conjuntos de colores o sonidos. Lo que percibimos ya es percibido como alguna cosa, correspondiendo aquí destacar la palabra cosa, y en consecuencia es dudoso que podamos ganar algo tomando las percepciones, en vez de las cosas, como elementos últimos de la realidad. Kant explica que el conocimiento a priori no requiere de la experiencia y no acepta contradicción, y el conocimiento empírico es sintético y sí acepta contradicción. Además,
Nos enseña que la realidad empírica que percibimos, esto es el fenómeno, ya está moldeado por la mente humana. Así, el conocimiento sensible, o sea, empírico, es posible porque hay una comunicación entre nuestro intelecto y el mundo. La representación mental que formamos del mundo fenoménico es la confluencia de nuestro conocimiento a priori y la percepción. Kant fundamenta así la trascendencia en la relación sujeto-objeto. Además, aquello que podemos conocer del mundo empírico para Kant es el fenómeno, y el númeno es aquello que no podemos percibir ni conocer. En ese sentido, la experiencia sensible no puede afectar al númeno. Pues siglos después de la crítica de la razón pura de Kant aparecieron fenómenos subatómicos que agotaron la capacidad explicativa del sistema conceptual kantiano. Por un lado, Kant en el siglo XVIII consideró que el espacio es una intuición pura. En ese sentido, es un juicio sintético a priori que no puede ser afectado por la experiencia. Por otro lado, en el siglo XX se han obtenido mediciones del movimiento de partículas elementales que escapan a la concepción kantiana del espacio y de la relación causal. Para Kant, no todo conocimiento proviene de la experiencia. Primero, por un lado, el conocimiento a priori es incondicionado, analítico, no requiere de la experiencia, no acepta contradicción y corresponde a las ciencias formales, es decir, la lógica y la matemática. Luego, por otro lado, el conocimiento empírico es condicionado, sintético, proviene de la experiencia, sí acepta diferencias y corresponde a las ciencias empíricas. Además, debemos tener en cuenta dos elementos más. Primero, los juicios empíricos no pueden ser generalizados completamente. En ese sentido, todo juicio que pueda ser generalizado completamente es lógico-analítico. Segundo, Kant considera que sí es posible el juicio sintético a priori, y que el tiempo y el espacio son, en ese sentido, formas a priori de la intuición. A partir del sistema conceptual kantiano, Heisenberg nos muestra dos ejemplos empíricos propios de la teoría de la relatividad, que no pueden ser explicados a partir del sistema conceptual kantiano que soporta su teoría del conocimiento. Primero, la emisión de una partícula alfa de un átomo de radio y la ley de la causalidad. La ley de la causalidad, nos empuja a buscar la cadena de sucesos previos que ocasionaron determinado evento, pero es a priori ya que nunca la hemos percibido con nuestros sentidos. En ese sentido, Heisenberg afirma que la ley de la causalidad es la condición que hace posible la ciencia. Heisenberg se cuestiona si en la física atómica se cumple esta concepción de la ley de causalidad. En ese sentido, nos hace presente que no se podría aplicar dicha ley de causalidad así establecida, ya que, por ejemplo, solo podríamos afirmar que, por término medio, la emisión de la partícula alfa tendrá lugar en unos próximos 2000 años, y por ello, la búsqueda de la cadena causal carecería de sentido. En el texto, Heisenberg revisa dos posibles respuestas. La primera, que las leyes de la teoría cuántica son correctas y sabemos que no podemos identificar el evento previo causal. La segunda, que sí podemos identificar el evento causal anterior, pero no con exactitud. Conocemos cuáles son las fuerzas que intervienen en dicho fenómeno, pero esto es insuficiente, ya que desconocemos qué sucede en la interacción entre el núcleo del átomo y el resto del mundo. Para ello, cito, tendríamos que conocer la estructura microscópica del mundo entero, incluyéndonos nosotros mismos, y ello es imposible. Así, el ejemplo empírico de Heisenberg nos muestra una interacción en el mundo que desconocemos y a la que no podemos aplicarle la ley de la causalidad a priori. El segundo ejemplo es acerca del espacio como juicio sintético a priori, la geometría euclidiana y la física cuántica. La geometría euclidiana parte de un espacio plano. En ese sentido, la capacidad explicativa de la que gozó durante la modernidad fue bastante alta ya que se trató de fenómenos de magnitudes bajas. Sin embargo, durante el siglo XX se captaron fenómenos subatómicos que no pueden ser explicados bajo la matemática euclidiana. En ese sentido, el espacio para Kant es un juicio sintético a priori y la matemática es analítica y a priori. Por ello, no debieran verse afectados por los datos empíricos. Sin embargo, dichos fenómenos nos han empujado a reformular la manera como concebimos el espacio, ya que nos mostraron que éste no es estático ni inmutable, sino que tiene regiones donde reina la física tradicional y otras regiones donde reina la física subatómica. Heisenberg nos invita a reflexionar acerca de los límites que tienen los diversos sistemas conceptuales en su aplicación en la ciencia empírica. Para terminar, nos sugiere una reinterpretación de la cosa en sí kantiana, en la que pasaría a ser una estructura matemática que se deduzca indirectamente de la experiencia. En ese sentido afirma, cito, los conceptos pueden, sin embargo, ser exactamente definidos con respecto a sus relaciones.
Tal es realmente el caso cuando los conceptos se convierten en una parte de un sistema de axiomas y definiciones que pueden expresarse consistentemente mediante un esquema matemático. Este grupo de conceptos relacionados entre sí puede ser aplicable a un extenso campo de la experiencia y ayudarnos a descubrir nuestro camino en este campo. Pero los límites de la aplicabilidad no serán por lo general conocidos, o por lo menos no lo serán completamente. Fin de la cita. Recordemos siempre, jóvenes, para finalizar, que lo que buscamos conocer con las ciencias empíricas es la naturaleza, y para ello nos servimos de nuestros conceptos, los cuales son siempre humanos, no naturales. En definitiva, la constante reflexión y reformulación de nuestros conceptos para que nos guíen en la ciencia natural es una tarea científica. Bueno, alumnos y alumnas, este video ha llegado a su fin. Esperemos que les haya gustado y les haya parecido explicativo. Conmigo será hasta la próxima. Chao, chao.